Apreciadas, apreciados doctorantes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta primer videocápsula informativa. En esta unidad 1, que tiene por título Filosofía y la filosofía de la educación. Si bien es cierto, la educación como un campo de conocimiento donde se problematiza la producción, adquisición y transmisión de saberes y cultura requiere de la filosofía para darle mayor sentido y significado en la formación integral del ser. La filosofía como un campo de saber reflexivo y crítico de la realidad posibilita que el hombre configure su mundo con un sentido y entre ello se encuentre la educación. En esta relación entre filosofía y educación, donde se advierte la presencia de la filosofía en los procesos educativos, permite una vinculación reflexiva sobre el mundo y sus problemáticas de manera simultánea. La vinculación entre la filosofía y la educación favorece la estructuración de un marco de referencia amplio que permite a las maestras y maestros un horizonte de comprensión más claro sobre su tarea cotidiana en la relación pedagógica, en el sentido de su enseñanza, en la formación de los sujetos, en la significatividad de su práctica, además de pensar e intervenir sobre problemáticas concretas y fundamentar su toma de decisiones pedagógicas con pertinencia. ¿Qué es la filosofía? Para ello hay muchos contextos en el cual nos dice que la filosofía nos va a ayudar para poder tener una disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos y prácticos a través de la crítica, la reflexión, la interpretación textual y el ejercicio de la razón en todas sus formas. Se dan en torno al conocimiento, la existencia, el lenguaje, el ser, la vida, el arte, la verdad, la razón, la teología y la mente, entre otros. Por cada uno de estos problemas existe una rama específica que los aborda, como la metafísica, la gnoseología, la estética, la lógica o la ética. La filosofía es difícil de caracterizar. Cada filósofo define su práctica filosófica según el problema al que se dedique. Sin embargo, al ser considerada como madre de todas las ciencias, muchos filósofos abordan distintos problemas y áreas de la filosofía. No es extraño ver que algunos filósofos incursionen incluso en áreas que, en principio, son ajenas a la disciplina. Esto sucede con las matemáticas, la biología o la bioética, como algunos ejemplos. Entonces, la filosofía toma su nombre del griego filosofía, cuya traducción literal es amor a la sabiduría. Así como pilos es amante, también es amor. El filósofo es el amante de la sabiduría, su amigo, su compañero. Sin embargo, esta traducción es discutida y aún hoy son muchos los debates que se dan en torno a cuál en el sentido original de la palabra filosofía. Ramas de la filosofía. Se dividen en distintas ramas según su objeto de estudio. Estas son la metafísica. Estudia el ser, la realidad y la existencia, y el ser.
Lógica, estudia la razón. Ética, estudia los problemas morales. Estética, estudia la belleza y el arte. La filosofía política, estudia las relaciones humanas en sociedad. Filosofía del lenguaje, estudia el lenguaje como fenómeno. Epistemología, estudia el conocimiento para la ciencia. Filosofía del derecho, estudia las leyes y la justicia. La filosofía de la animalidad, que estudia a los animales y formas no violentas de relacionarlos con ellos. Y por supuesto, la filosofía de la educación. Entonces, la filosofía es una de las disciplinas de más larga en la historia de la humanidad. Su importancia no es exclusiva de las humanidades y de los estudiosos del arte o de la historia, sino que sus ramas y de especializaciones le permite pensar los dilemas del ser humano contemporáneo y aplicarlas a diferentes áreas del saber. Precisamente también la educación forma parte de la filosofía, ya que la educación se denomina a la facilitación del aprendizaje o de la obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado por parte de otras personas más versadas en el asunto enseñado y empleando diversas técnicas de la pedagogía, la narración, el debate, la memorización o la investigación. Podemos decir entonces que la educación es un proceso complejo en la vida del ser humano, que ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la vida escolar o académica que el individuo transite hasta la universidad. Posteriormente, podemos decir que el resultado final del proceso educativo es incierto, ya que el ser humano nunca deja de aprender, por ende, de cambiar sus conductas y sus preceptos. Sin embargo, las etapas iniciales de la vida se consideran cruciales para la formación y educación del individuo, ya que serán responsables del modo de actuar que el individuo presente es en su adultez. Entonces, la educación puede darse a través de modelos distintos y diversos rangos de experiencia, pero generalmente está a cargo de ciertos tutores, maestros, profesores o guía, que es una figura de relativa autoridad sobre los aprendizajes o estudiantes encargada de velar por la correcta comprensión de los temas y resolver las dudas que puedan surgir en el proceso. Ahora bien, ¿qué es la filosofía de la educación? Es una rama de la filosofía que estudia la educación, la pedagogía y la didáctica en relación a los problemas filosóficos. También podemos decir a la enseñanza, al aprendizaje y a la transmisión del conocimiento. Como disciplina filosófica, la filosofía de la educación problematiza acerca de los métodos, modelos y técnicas educativas, cuáles son sus bases filosóficas y cuáles son sus fines pedagógicos, cómo intervienen en los factores sociales, culturales, políticos e intelectuales en la educación y la transmisión de saberes. Esencialmente, la filosofía de la educación considera a la educación como un problema filosófico y no como algo dado. De manera que cada idea o definición de lo que es o no la educación atraviesa el análisis de la filosofía acerca de sus bases y conceptos fundamentales. No tenemos un concepto definitivo de lo que es la educación,
Por esta razón es necesario pensarla filosóficamente. A partir de esta postura, la filosofía de la educación desarrolla un estudio interdisciplinario entre diversos campos de la investigación, como la pedagogía, la psicología, la sociología, la antropología, la ética y la política, con el fin de hallar aquellos problemas filosóficos ulteriores a la definición de educación, enseñanza y transmisión de conocimientos. Algunas preguntas fundamentales de la filosofía de la educación son: ¿qué es la educación? ¿Cómo se define la transmisión de saberes? ¿Existe un solo modelo educativo o hay diversas formas? ¿Cómo se construye un sistema educativo? ¿Y cuáles son sus bases, funciones y objetivos? ¿Cómo se definen los conceptos de enseñanza, aprendizaje y transmisión del saber? Si bien se considera a la filosofía de la educación como una disciplina reciente, ya desde la antigüedad clásica, filósofos como Platón y Aristóteles consideraron la importancia de la educación para el desarrollo del individuo hacia la sociedad, y ambos plantearon los primeros modelos pedagógicos desde la perspectiva de la filosofía. Apreciables doctorantes, fue un gusto estar con ustedes en esta videocápsula. Gracias.